asunto es que el hijo pródigo salió y perdió sus calzados, ¿verdad? Ese es el tema que estamos haciendo hoy. Y hemos hablado mucho de los calzados, de la situación de lo que son y los pies. Para tener buenos calzados necesito tener pies tratados. Los primeros pies tratados que hemos tenido son los lavados con el agua, es lo que Jesús lavó y muchos no entendieron y el Señor les dice, no, vas a entenderlo después, es la palabra tratada en nuestras vidas. Pero ¿de qué vale que tengamos palabras si no hay gozo? ¿No? Ese es la otra situación que hemos visto, de que si de pronto tengo palabra y no hay gozo en mi vida, ese es un conflicto. Es por eso que Gedeón estaba haciendo el trigo en el lagar, ¿se acuerda? En un lugar incorrecto, en un lugar que no debería ser. Palabra escondida, sin gozo. Y él tiene muchas cosas que decirle al Señor. Entonces necesitamos estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto del Señor, pero por sobre todo los pies tratados con el vino. Lagar también significa Gat, de ahí viene Goliat. El vino nos ayuda a vencer a los gigantes. Ahora, no voy a resumir ya lo demás, sino voy a ir al tema que me toca hoy, acerca del vino, ya de la importancia que hay para nosotros. Vamos a hablar un poco de las bodas de Canaán. ¿Qué dice la Biblia? 2 días después hubo una boda en Canaán de Galilea. La mamá de Jesús fue a la boda, también habían invitado a Jesús y a sus seguidores. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, mamá, no deberías decirme lo que tengo que hacer. No ha llegado el momento para que yo comience mi misión. La mamá de Jesús le dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. En ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos lo usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían, llenen las vasijas de agua. Entonces las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco de agua y llévenle al encargado del banquete. Entonces llevaron el agua al encargado y este probó el agua que se había convertido en vino y él no sabía de dónde lo habían sacado. Pero los siervos sí. Después el encargado del banquete llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este fue el primero de los milagros que Jesús hizo. Sucedió en Canaán de Galilea y así mostró su grandeza y seguidores. La importancia del vino es vital en la Biblia, ¿ya? Estoy yendo de a poco a algo que va a ser importante en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando los judíos iban al lagar y pisaban la uva? Símbolo de alegría, símbolo de gozo. Cantaban canciones, gritaban, había gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque estaban ellos antecediendo a la victoria de Jesús cuando va a pisar al enemigo. Ellos ya sabían y esta era una forma de hacerlo. Entonces cuando no había vino era un problema terrible. Vamos a un poquito avanzar esto, el tiempo va a ser corto para nosotros ahora. Dice, no, al tercer día, ya, faltó el vino, al tercer día. Ahora, una de las cosas que puedo sacar de acá entre paréntesis es que se da cuenta que usted, Jesús, no es un ser cerrado, bueno, es nuestro Dios, ¿no? No es alguien que es cerrado ante la sociedad, no es alguien que está espiritual, ¿no? Porque ahora este problema, ¿no? A veces somos tan espirituales que nos cerramos a muchas cosas, no esto, no esta situación, no esto. Entonces de aquí de pronto había un matrimonio, este era un matrimonio judío, y dentro del matrimonio judío había el vino. Ahora uno me dice, ¿no? ¿Qué tipo de vino es? Según la cultura judía, algunos se propasaban en el vino. Entonces era una fiesta. Y por eso que primero daban el mejor vino. Y cuando ya estaban un poco, ya, como les digo, pasaditos, les daban el vino de menor calidad para que no pudieran saber cuál era el vino. Entonces era una fiesta que no rompía, por decir, la costumbre judía, ni quebraba las cosas que había ahí de ir en contra del Señor. Ya era una cultura del vino. Hay países que tienen culturas muy lindas donde no se quiebra estas cosas. Bolivia culturalmente sí tiene ese problema. Si a alguien le invitan un vino, pues ya quiere una caja, una cerveza y más cajas, etcétera, etcétera. Hay países que culturalmente no tienen este problema. Alguna vez yo le comenté, ¿no? Cuando estaba en Chile, te invitan ahí el vino en la mesa y te da un vaso grande. Cuando yo estuve con ellos después de la mesa, me decía, sí, pastor, y yo soy cristiano y todos somos cristianos, dicen ellos, ¿no ve? Y toman vino, sí, para la digestión. Entonces, es cuestión de cultura. En nosotros es un problema, pero lo que yo quiero decirle ahora es que Jesús estaba en esa actividad, o sea, no se aisló. No es que dijo, no, esto no es espiritual, no fue a ese matrimonio.
Ahora, claro, era un matrimonio también de acuerdo a las normas bíblicas, ¿no? Pero no era aislarse, y es algo que el Señor nos dice. No lo veo un Jesús que no danza, no veo un Jesús que no participa de esas situaciones. Pero justo ahí dice que faltó el vino, ¿ya? Faltó el vino. Le voy a ir a explicar de a poco esta situación. ¿Cuándo? Al tercer día, o sea, el tercer día más o menos del matrimonio. Un matrimonio en los judíos duraba 7 días, de los de menos recursos. Los de más recursos, hasta un mes era el matrimonio. Vaya, terrible, ¿no? Aquí era hasta 3 días que yo conozco. Ahora ya no, pues ya es desde las 6 de la tarde hasta las 8 nomás ver los matrimonios, ¿no? Era primero del varón, después de la mujer y después de ambos. No sé si alguien se acuerda, así eran los matrimonios antes. ¿Ya? Entonces decía, para que no existan problemas, entonces del varón primero. No recuerdo si es del varón, si alguien se acuerda, por favor. Alguien antiguito como yo. ¿Ya? Después la mujer y ambos juntos. O sea, 3 días eran los matrimonios, pero aquí era 7 días. ¿Ya? Jesús había estado con Natanael hablándole, le dijo que va a haber cosas mayores. Entonces él va porque es invitado a una boda. Ahora, por eso pregunto, ¿no? ¿Será prohibido que vaya a algunos acontecimientos? Lógicamente, si esos van en contra de Dios, no voy a ir. Pero ¿será prohibido que a veces las hermanas del ministerio subieron a ver su danza ahí en las redes sociales, y cada comentario que hay, ¿no? Estas hermanas, que esto y lo otro, que la danza no es del Señor, que deben ser quietos, o sea, tantas de estas situaciones. Pero los matrimonios judíos, ¿cómo eran, hermanos? Era pues danza, era alegría. Inclusive a los judíos, los que se casaban tenían que ser tratados como rey. Entonces el novio, bueno, ya el esposo era, ¿no? Porque había 2 tipos de desposorios. El primero que pedía la mano, pero que ya era casado, solamente que no vivía con la esposa, iba a preparar un lugar y volvía, y recién vivían la vida de casados, pero ya era su esposa. Pedida la mano, ya era su esposa, ¿ya? Pero dice que cuando ya tenía que hacer, los trataban como reyes, y él venía como rey según sus posibilidades, y se sentaban en sillas, y ahí los cargaban al esposo y a la esposa, ¿no? Nosotros entenderíamos al novio y a la novia antes de casarse. Y los ponían ahí y les daban lo mejor a ellos. Era una fiesta, y Jesús fue a esa fiesta, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo invitaron? ¿No? ¿Por qué lo invitaron? Y fueron sus discípulos. Se supone que la mamá tal vez era pariente de la que se estaba casando, o algo pasó, pero lo invitaron a Jesús. Entonces, no es prohibido reír. Hay una iglesia en Perú que tiene sus ramificaciones aquí en Bolivia, que es prohibido reír. Prohibido reír. Tú ríes, es pecado, no le gusta a Dios. Tienes que ser serio, dice. Pucha, yo estaría en problemas ahí, ¿no ve? Tienes que ser serio, dice, porque si no eres serio, Dios pues va en contra de ti. Pero no, era un lugar donde el Señor podía expresar sus emociones. Ahora, ¿habrá danzado? Yo tengo una imagen ahí, ¿no? Jesús danzando con los niños. Pero fue al tercer día, o sea, llegó a mitad del matrimonio. Ahí llegó el Señor Jesús, ¿ya? Y dice que cuando llegó, ahí estaba su mamá. Como le digo, tal vez, no dice la Biblia, tal vez pariente de ellos, pero llegó y es la única que se percató de que faltaba vino. Cuando llegó, dice que faltó el vino, ¿ya? Faltó el vino. Ahora, yo quiero ir un poquito al punto profético. Estoy corto porque me falta tiempo para estudiar esto, pero he estado leyendo harto de esta situación, porque dice que fue al tercer día. Y cuando hablamos del tercer día, la Biblia mucho nos habla proféticamente. ¿Qué dice la Biblia? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando hablo del tercer día, estoy hablando del tercer milenio, que muchos hablan. Y en el libro de Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Israel había sido destruido, pero Dios se compadece y dice, no, yo los voy a devolver a su antigua gloria. Y después de 2 días, en el tercer día, resucitará. Entonces, casi escatológicamente, muchos dicen que la venida del Señor es en el tercer día, o sea, en el tercer milenio, ¿ya? Entonces nosotros estamos después del 2000. Entonces, ¿en qué milenio estaríamos? En el tercer milenio. Y hablarles más de la semana 7 sería mucho más complicado. Llegaremos solamente a esto. Entonces llega y justo no había, ¿qué cosa? Vino. Y qué terrible es cuando no hay vino. A ver, como dicen, ¿no? Sin bebida no hay fiesta, dicen, no hay alegría, dicen ellos. ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Qué dicen? A ver. ¿No es cierto? Es cierto.
Sí, a ver, ¿por qué tengo que defenderlo, verdad? Porque nosotros tenemos otro vino. Claro, sí, dice, porque si no tuviera ese vino, ¿cómo serían nuestras reuniones? Yo digo siempre, ¿no? He sido ministro de alabanza durante años, primero la guitarra, después cantando. Pero uno de los aspectos que más sufre el director es cuando la iglesia no responde, ¿no? Hermanos, ya pues dancen. Si no danzan, hermanos, el Señor los va a castigar. Y así, ¿no ve? Canten, hermanos. Y te cansas más tratando de hacer que esto funcione en la iglesia. ¿O no, Juanqui? ¿O no te has cansado alguna vez? Te quedas agotado porque quieres que la iglesia responda. Si no hay vino es terrible. Cuando hablemos de esto va a ser bien interesante porque tengo que tratar mis pies con el vino. Si falta el vino es terrible. Y cuando yo le hablo de esto, le estoy diciendo que inclusive si faltaba el vino se podía proceder a una acción legal de demanda contra los novios. Sí, porque la cultura judía era más el vino, halagar, si hemos hablado. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros estamos en el tercer milenio, cerca de que el Señor regrese. Y hay un problema que está pasando hoy. No hay vino. No hay gozo en el Señor. Ahora, y si hay, o sea, no sé, ¿no? De pronto, no hemos tomado pues vino, o sea, cuando hable del vino nuevo, vamos a hablar harto de esto. Algo pasa, que falta que nos alegre. Tenemos palabra, pero no podemos gozarnos, no podemos alabarle, no podemos expresar nuestra alegría, porque hay algo que nos falta. Por eso cuando los ven a los discípulos en el Pentecostés, a los que vinieron, dicen, están llenos de vino nuevo, dice el original. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué están actuando de esa manera? Cuando estamos con el vino del Señor, hermanos, uno no le importa quién esté al lado, que yo canto y alabo al Señor y danzo, pero cuando falta el vino ya es preocupación. Ya es preocupación. Y justo en este tercer milenio, hermanos, algo está pasando con las iglesias, algo nos está pasando a nosotros, porque ya no decimos, no, me alegré con los que decían, iremos a la casa del Señor. Ahora no, hay que sacar a los hijos a la fuerza a la iglesia, hay problemas, pero yo no quiero ir a la iglesia. Ya no hay ese gozo de ir a la casa del Señor. Y aún tal vez entre nosotros. ¿Qué nos da eso? El vino. ¿Ya? Ahora, cuando le hablo del tercer milenio, que se llama el tercer milenio, hablando un poquito, estudiando esto, el primer día, si hablamos de esto, algunos dicen, es la cruz, el sufrimiento, la humillación. Igual cuando la iglesia pasó, fue una humillación. Los llevaron a los circos, los mataron, los torturaban. Algún día vamos a estudiar los 12 Césares y cómo hicieron con las 12 persecuciones de la iglesia. Terrible, hermano, terrible. Como una jovencita de Felicita, siempre me recuerdo, la pusieron en vidrio al rojo vivo, desnuda, para que negara a Jesús. Hicieron cosas terribles con ellos. Ese fue el primer día. Ese primer día nosotros no la vivimos. Ahora, para nosotros ser cristianos, no quiero decir que es sencillo, pero no hay una situación de persecución. Cristo sufrió y los cristianos al principio. ¿Ya? El segundo día fue en la batalla espiritual, cuando Cristo bajó a los infiernos mismos, pagó el precio, le pisó la cabeza a Satanás, y es lo que pasó con la iglesia, el avance que hizo la iglesia. Y ahí vino las reformas, ahí vino la dispensación que ahora tenemos. Ahí apareció las asambleas de Dios de Bolivia, perdón que hable en la calle, se me olvidó ahorita, Azusa, donde empezó un avivamiento y esto creció. No se conocía los avivamientos de los dones espirituales, no se conocía el don del Espíritu Santo, lenguas, y ocasionó un milagro en la iglesia de Santidad con los Wesley. Entonces empezó algo, una transformación, hermanos. Y la iglesia fue creciendo. Pero cuando lleguemos al tercer día, en el tercer día, ¿qué sucedió? Jesús resucitó con victoria del Calvario. Nosotros vivimos en este tercer milenio. Hemos entrado ya al año 2000, pasando, estamos entrando ya, ese es el tercer milenio que estamos abarcando. Algo va a suceder. Tiene que suceder. Muchos dicen, yo también digo, aunque no puedo decirte la fecha, cómo la venida del Señor está muy cerca. Entonces, ¿qué necesito? Gozo. Necesito gozo para predicar la palabra del Señor. Necesito gozo para estar en la alabanza. Necesitamos gozo en la danza. O sea, no solamente hacer una danza, ¿no?, de cumplimiento, sino que ese gozo, ese vino nuevo se exprese en nuestras vidas. Necesitamos gozo en la iglesia.
Algo tiene que pasar. Y este tercer milenio, algo tiene que suceder. Y uno de los problemas que está sucediendo es que falta el vino. ¿Ya? Ahora, yo le dije, las bodas tenían una duración de 7 días. Ahora, estas bodas tenían que estar bien planificadas. ¿Qué pasó? Bueno, no sé. ¿Cuántos casaditos hay? Bonito. No hay más casaditos, todos solteritos casi. ¿Ya? Cuando yo me casé, pues agarré mi cuadernito y puse, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, todito bien ordenadito. Y se la presenté a mi esposa, dice, esto tenemos que hacer. O sea, bien metódico y sistemático. Y recuerdo que mi primer punto era buscar al Señor con todo el corazón. Ese era mi primer punto. Entonces tenía todo planeado, cómo va a ser, la comida, etcétera, etcétera. Y tenía que cumplirse en ese rol establecido. Ahora, aquí dice que en estas bodas también había un maestresala, un encargado de ceremonias. ¿Qué se llamaría hoy? Un catering. ¿Qué serían los que hacen eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Así que se llama? Perdón, ¿sabes? Wedding planner. Ya. Ya. En inglés dice, en español. Ya. Entonces había un planeador de bodas. O sea, contrataron a alguien. Y este que contrataron tenía que hacer pues todo este detalle. Y no debería faltar vino, no debía faltar comida, no debía faltar nada, no debía faltar. Ese se llama un maestresala. En Juan 2:8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. La palabra maestresala es arquitriclinos, maestro de ceremonias en un convite, encargado de cuidar que la mesa y los reclinatorios estuvieran bien dispuestos, la comida en orden y degustar los alimentos y el vino. O sea, había un encargado. Entonces este encargado estaba dispuesto en todo esto, tenía que hacer esto, ¿no? Tenía que decir, todo tiene que estar listo, exactamente. Entonces agarraban los novios o los esposos, les decían, mira, nosotros no vamos a poder, te encargamos, por favor, ¿ya? Encárgate de todo esto. Y no debía faltar, estaba planificado. Pero aún así planificado, faltó el vino. ¿Vino qué cosa? Los imprevistos. ¿No ves? De pronto, no sé, pues llegaron más invitados. No sé qué pasó que no le calculó, la Biblia no me dice. Pero algo sucedió que faltó el vino. No hubo vino. ¿Ya? Y ese fue pues un error grande. Como les digo, podía llegar hasta una situación judicial. Los podían encarcelar a los novios porque era una falta grave que falta el vino. Ahora, hoy las iglesias hacemos un POA, aunque ahora nosotros no estamos haciendo un POA porque todo está cambiando, es un plan trimestral nomás que estamos haciendo. Pero en el POA tenemos todo planificado, ya no de tal fecha a tal fecha. ¿Se acuerdan el 21? Lo único que no hicimos, que fue, lo que hicimos, que fue, es que como no pudimos hacer, al final tuvimos que hacer hartas actividades. Eso nos cargó. Pero ¿de qué vale planificar, hermanos, si no hay vino? Como dice el refrán mundano, ¿no? Sin bebida no hay alegría, dice. Ellos, no tiene que haber bebida. ¿Qué podríamos hacer? O sea, planificada la prédica, todo planificado, un maestro planificado, todo planificado, hermanos. Pero que no haya vino. Y estaba un experto en hacer bodas. Pero ocurrió ese problema. ¿Qué faltó? Vino. Ahora yo digo, ¿no? A mí esta foto me encanta. La tengo en grande, la he perdido y he tratado de hacerle esta. ¿Jesús sería así? ¿O cómo lo vemos nosotros? Era una boda judía. Él era judío. Y fue a la boda. Yo recuerdo siempre los problemas que tuve cuando me casé con mi esposa. Yo no era de las asambleas de Dios. Yo pertenecía a la iglesia Dios Boliviana Santidad. De ahí era mi papi, entonces ahí yo asistía. Y alguna vez le dije, no, en esa iglesia, ahora ya no es así. En esa iglesia pues no podías mover ni un dedo, tienes que estar quietito. Las alabanzas eran con compás, 1, 2, 3, 4, toditos eran así bien armoniosos, himnos. No podías levantar la mano, o sea, si levantabas la mano te expulsaban de la iglesia y nos expulsaron pues un grupo de jóvenes porque vino el Espíritu Santo, llegó a nuestras vidas, nos expulsaron de la iglesia. Ya esa es otra historia.
Pero tratar de ver una alegría en la iglesia era el pecado más grande que existía, ¿ya? Entonces vinimos de un trasfondo así. Yo vine de un trasfondo así. Entonces yo lo conocí a Dios como alguien serio, como alguien, ¿cómo le digo? Que no podías ni tocarlo, ni podías agarrarlo, ni podías decir, no, teníamos un temor bien grande a Dios. No podíamos tener un contacto con Él, menos ya, si hubiera puesto esto, no sé, me hubieran apedreado, ¿qué? O sea, no se podía tener. Pero el Señor estaba llegando a una boda. Y nosotros nos estamos acercando a una boda, hermanos. Y antes de que llegue esa boda, ese tercer milenio, tiene que haber gozo. Porque ¿cómo me puedo casar con alguien que no quiere casarse conmigo y esté con sujeta? Como pastor he visto cosas así, hermanos. Como ustedes no los conocen, se puede hablar un poquito sin ningún problema. ¿Ya? Resulta que el joven le embarazó a la señorita. Y pasó en la iglesia y tuvimos que hablar de la situación y tienen que casarse. Bueno, tienen que casarse. La joven quería, él no quería. La boda, hermanos, imagínense al joven con una cara, ¿no? Y su papá de la novia estaba con un revólver literalmente atrás, aunque no se veía si él se iba a escapar. Y cuando le dijo acepta, se quedó callado un rato, ¿verdad? ¿Cómo uno puede ir a una boda así? ¿Cómo puedes casarte con alguien así? ¿Cómo Jesús puede casarse con una esposa, con una iglesia que no tiene gozo? ¿O se casarían así? No, dice, ¿verdad? No, si la boda es el momento más feliz, dice, que existe. Entonces, tenía que haber, o sea, ahora, luego de casados, porque como le dije, ¿no? El matrimonio judío no es como el matrimonio de nosotros, ¿ya? Por eso le digo, a la iglesia no se la denomina novia. Dicen novia y no me hago ningún problema. Pero literalmente, bíblicamente, la palabra novia no hay en la iglesia, en la Biblia. Dice, pero no es la traducción correcta. Para la iglesia, para el Señor, la iglesia es esposa. Como le dije, la ceremonia judía es que el joven va a pedir la mano, ¿ya? Con un dote, como Jesús vino a pagar el precio por la iglesia, y paga un dote, 200 denarios creo que es por una jovencita, 100 por una viuda y 400 por la hija del sacerdote. O sea, mi hija valdría 400 denarios, ¿verdad? Así más o menos, ¿ya? Así más o menos, o sea, esos eran los precios que había. Entonces el joven iba y iba con un cuero de vino, siempre había vino. Entonces cuando ya lo veían con vino y con platita, está viniendo a pedir la mano. Entonces ahí estaba el papá, los hijos y hablaban de la dote, porque esos eran los términos referenciales que yo le hablo. Podía ser más, porque la familia estaba perdiendo a alguien que era de mucha colaboración, de mucho valor en la familia. Entonces el joven tenía que pagar el precio de eso, ¿ya? Es por eso que Jesús, cuando vino por la iglesia, pagó el precio de su vida para comprarnos por nosotros. Entonces cuando el joven decía, se quedaba todo, hacían el que tú vas, si no recuerdo mal, un contrato matrimonial, donde él se comprometía a ser su esposo y ella de él. Y cantaban algunos salmos muy bonitos de cantares, unas canciones de cantares que canta mi esposo es mío, etcétera, etcétera. Entonces el joven salía de ahí, desde ese instante ella era su esposa y él era el esposo, ¿ya? Entonces el joven salía, voy a ir a preparar lugar, decía. Voy a ir a preparar lugar, una casa para mi esposa. Más o menos ese término era 1 año. Y la esposa tenía que esperar con vírgenes, con otras vírgenes se preparaban y le esperaba al esposo. No se sabía cuándo iba a llegar el esposo exactamente. Y el joven llegaba también con otro cortejo de jóvenes con sus antorchas, llegaba cantando. Entonces, cuando cantaban se sabía que estaba llegando el esposo. Y ahí ya conocemos la parábola de las vírgenes, ¿no? Entonces llegaba, se me olvidó la palabra exacta, el Kiddushin se llama ese matrimonio, que es santo para Dios. Llegaba, entonces recién se la llevaba al lugar donde él había trabajado para él. Y Jesús, ¿qué dijo? Iré y prepararé el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nosotros llamamos la esposa. Solamente que él fue a preparar lugar para nosotros y va a volver, como ese joven volvía, con ángeles para llevarnos a las bodas del Cordero. Entonces, esa era la historia. Y era una fiesta, pues, hermanos. Era una fiesta. Pues yo me imagino, ¿no? Ahora, lógicamente, las fiestas siempre eran ordenadas, no era un desastre, no, era un orden.
Estos judíos tenían formas de saltar. Entonces, que falte el vino, de verdad era pues un caos, era lo peor que puede existir. El vino que es gozo, ¿se acuerdan? Hemos visto que sale el primer vino, es gozo, es alegría. Entonces por eso mis pies van pues, alegres a la iglesia, más los calzados van felices a la congregación. O sea, nos desesperamos por venir. Ahora hay retrasos, sí hay ciertas cosas que pasan, sí, pero aún así nada me detiene. Mis pies corren por el Señor. Amo el enseñar, amo el tocar, amo hacer todo esto. ¿Cuánto he amado, hermanos, estar en el ministerio de alabanza? ¿Cuánto? Para mí salir fue un dolor bien grande. Pero el Señor y un hermano me dijo, no, si el Señor te sacas para algo mayor. Y bueno, Dios preparaba algo mayor. Pero el vino no se me acaba de mi vida. O sea, el vino es parte de mi vida. Tiene que ser. Pero alguna vez puede faltar el vino, sí. Nos falta el vino. Ahora, este fue el problema que había sucedido en esta fiesta. Los invitados tenían que echar gozo ya a la pareja el día de la ceremonia. Entonces, como dice la Biblia en Salmos, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué? Porque tengo que gozarme. ¿Cómo no me puedo gozar? Ahora hay alabanzas de adoración, es cierto, pero estoy en la antesala de lo que va a venir, ¿ya? Entonces, ¿qué había? Música, danzas, y los invitados celebraban con los esposos. Y era pues una fiesta de gozo y de regocijo, porque una pareja se estaba casando. Y el mayor invitado era ¿quién? Jesús. Y posiblemente algunos autores dicen, comentaristas, que Jesús iba a dar las palabras de bendición, ¿ya? Pero falta el vino. Ahora, este es un asunto bien especial, ¿no? Qué terrible es cuando falta el vino en el matrimonio. O sea, al principio están borrachos del vino, ¿no? Cuando se casan. Pero cuando va escaseando el vino, ya no hay gozo, ya no hay esa festividad. Y por eso Jesús vino, ¿para qué? Para devolver esta alegría en el matrimonio. Porque el matrimonio de una pareja en la iglesia es lo que va a ser el matrimonio en el Cristo y su iglesia. ¿Cómo puedo yo, tratar de decir, mira, la pareja de Freddy y Julia, mi esposa se llama Julia, ¿no? Peleados así. No sé cómo es entonces el matrimonio del Señor. Debería haber, ¿qué cosa? Vino. Y el vino es lo que Dios vino a restaurar este tiempo, ¿ya? A ver, mire, la falta de vino era un gran problema hasta la interrupción de la fiesta. Se paraba. No hay vino, hermanos, se va a parar. Debe ser como si no hubiera ministerio, supongo. No hay ministerio, vamos a suspender, no sabemos cómo gozarnos. Entonces era un problema, ¿ya? Era una falta grave, ¿ya? Y podía meter a los padres del novio en un pleito legal, porque era el novio el que corría todo el gasto, porque iba a atentar contra la cultura judía. O sea, el vino era esencial. Si yo aplico esto, hermano, sencillamente yo quiero aplicar a este tercer milenio que nosotros estamos y a la venida del Señor. Nosotros los convidados tenemos que ir con gozo, porque dice que hasta la ropa daba el novio para los que vienen. Con tiempo, 3 veces les decía, no, me voy a casar, no les decía la fecha. La segunda vez venía y les decía, ya está cerca. La tercera ya venía con todo, las ropas, todo ya estaba listo, les daba las ropas para que vengan al matrimonio. Entonces, para eso, hermanos, todo tenía que estar listo. Y Jesús nos dio las ropas en la cruz del Calvario, nos vistió de Jesucristo, nos puso vestiduras blancas que son las acciones justas de los santos. ¿Para qué? Para venir a alabar al Señor. Ahora sí, es cierto, a veces los problemas, hay amargura. ¿Se acuerdan los otros vinos que hemos hablado? El vino que droga, el vino de la amargura, tantos vinos que hemos hablado que son terribles en la iglesia, que es el vino falso. Cuando hay esos vinos falsos destrozan la congregación, pero Dios puede llevarnos inclusive a un juicio si no hay vino en nuestra vida. Ahora, ese vino nuevo es el que vamos a hablar, que vamos a llegar, Dios lo permite, hermanos, es la presencia del Espíritu Santo, que yo le voy adelantando un poco, ¿ya? Entonces, había un principio de religión, estaba la mamá, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes? Yo no he venido a hacer lo material, mi misión no es cubrir lo material, mi misión es por lo espiritual. Pero tiene su connotación, para nosotros sí tiene su connotación, ¿ya? Y ni la religión ni la mamá, como Israel en este caso, pueden producir gozo. El único gozo viene por Jesús. O sea, ¿qué le digo? Y con todo el respeto debido a mis hermanos de la alabanza, el gozo no lo dan ellos. ¿Quién lo da?
El Espíritu Santo. Ellos se pueden desgañitar. Más bien, ellos, ¿qué tienen que tener? Vino. O sea, aquí los sugieres no tienen que dar vino, ellos tienen que llevar vino, ¿no? Vino, vino. Y si ellos están llenos de vino y nosotros con vino, hermanos, van a decir, están llenos de mosto, están embriagados. ¿Qué pasa? Dicen, ¿no ve? Es vino. Entonces, la iglesia no te va a dar gozo, es Jesús quien te da el gozo. Es tener una relación con Él, un contacto con Él. El pastor no te va a dar gozo, el pastor tiene que tener vino. Tenemos que tener vino, Dios tiene que poner gracia en nuestras vidas. Nadie nos puede dar ese gozo verdadero, ¿no? Sino Jesús, porque hay otro tipo de gozo. Por ejemplo, el hijo pródigo encontró gozo. Sí, encontró gozo, pero ¿cómo era su gozo? Efímero, pasajero. Entonces el mundo te da un gozo pasajero, efímero, pero Jesús te da un gozo eterno. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en Santiago? Tener por sumo gozo diversas tribulaciones. ¿Y cómo puedo hacer eso? Hemos dicho, ¿cómo? Si no es a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, sé que hay problemas, hermanos, sé que hay situaciones. Aún venimos cansados, yo sé, uno viene cansado, pero uno tiene que transformarse. Alguna vez le dije, no, yo en casa estaba muy mal. Esto me sucedió en Viacha, no acá, en Viacha, pastor, muy mal, porque allá a veces me paralizaba como 3 semanas, hasta un mes quedaba paralizado por mi espalda y sufría mucho. Yo tenía que ir a la iglesia, apenas iba, me llevaba mi esposa. Y en la puerta yo entraba, me tocaba predicar y subía, y en el púlpito, y mi esposa bajaba y decía, un mañudo, me decían, era un mañudo. No era mañudo, era el gozo, el vino del Señor. Estas cosas nos tienen que transformar. Vamos a llegar mal, vamos a tener problemas, pero el gozo no te va a dar la mamá. La mamá te da el gozo, pero es pasajero. El gozo verdadero viene del Señor. El ministerio nos hace participar del gozo, pero si tú no tienes el vino, el ministerio va a quedar cansado, gastado, descuajeringado, no sé, pero va a quedar muy agotado. Pero cuando hay el vino, hermanos, uno puede adorarle al Señor, ¿ya? Entonces, ¿podía seguir una fiesta sin vino? Podía, pero ¿en qué acabaría? ¿Un juicio legal? O a la verdad tenía que ser una fiesta con vino falso, que hemos llevado los vinos falsos, cuáles son, que llevan a la perdición. Y hoy día les dije, no, hay vinos falsos, ¿ya? Y el enemigo hace creer que primero es el gozo pasajero, efímero, pero el Señor nos da el verdadero gozo y la verdadera felicidad. ¿Y eso cómo viene? Tratados los pies. O sea, cuando tus pies están tratados con el vino, tus pies siempre van a correr a la iglesia, siempre van a correr en el gozo del Señor. Por eso el hijo pródigo descuidó esta situación con este vino. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y se resucitase de los muertos al tercer día. Otra vez el tercer día. Y podemos hablar de Jonás, podemos hablar de Éxodo, hay harto del tercer día. Inclusive en el tercer día es cuando el enemigo más acrecienta, que hay una cita bíblica a esto. Este tercer milenio van a suceder muchas cosas, muchas situaciones que el enemigo va a querer agarrar con nuestras vidas. Juan 25. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Quiero enseñarle esto. El tercer día nos da orden en la vida, y le voy a enseñar de a poquito. Ordena nuestras vidas. Ordena cómo estamos. Si no estamos ordenados, este tercer día que es resurrección, para irnos con el Señor, pueden ser nuestros problemas. Avanzaremos, veremos esto con calma para que le explique mejor. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el castellano ver es ver, aunque ver y observar sería distinto, ¿no? Oír como escuchar. Pero en el griego yo pongo vio con celeste, vio con una especie de rosado, y el otro vio, ¿dónde está? Es con otro color, que ahorita le voy a mostrar con mayor detalle. Son 3 que hay, ¿no?
3 formas de ver. Aquí está abajo, vio los lienzos. Vamos a ver esto. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Ya? Cuando Jesús resucitó, fueron las mujeres a ponerle el óleo para que su cuerpo no se descompusiera, las misas y todo esto, ¿ya? Y cuando llegaron, pues encontraron la piedra movida, ¿ya? Y a un ser resplandeciente, y les dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. No ven en la tumba, sino corren, porque dicen: ¿dónde se lo han llevado? Piensan que lo han robado y corren rápidamente a avisarle a los discípulos. De los discípulos corren, ¿no ve? Juan y Pedro corren. Ahora, ¿quién llegó más rápido? Pedro empieza primero, luego Juan corre detrás y lo pasa, ¿no ve? Y llega primero al sepulcro. El hermano Darío Salas decía eso, ¿no? ¿Por qué Juan llegó rápido? ¿Saben ustedes, no? Les dije alguna vez. ¿Por qué Juan llegó más rápido que Pedro? ¿Sabe? Porque Juan tiene tercera y Pedro segundita nomás. No, llegó más rápido, no sabe. Llegó primero. ¿Ya? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos. Entonces llegó y encontró, ¿ya? Y solamente él vio de la puerta, no entró. Y esa palabra ver, que enseguida lo vamos, es una vista panorámica, no examinó. Luego llegó Simón Pedro, el que había empezado primero, y vio los lienzos puestos. Él examinó, percibió ya con más exactitud lo que estaba pasando, y los lienzos puestos allí y el sudario, ¿ya? Ahora, una cosa que está ahí le pondré de una vez. La palabra puesto es keimai, que significa estirado, guardar, poner, colocar. Algunos dicen, es como si Jesús hubiera traspasado los lienzos, ¿ya? Hubiera salido. Si lo hubieran robado, tendría que robarle lienzos más. Y si era una muerte fingida, tendría que sacarle los lienzos. No, pero dice que pasó por ahí. Unos dicen eso. Otros dicen que Jesús salió y agarró y lo colocó bien dobladito en un lugar. Pero no solamente eso, sino que dice, agarró el sudario, que era una toalla para el sudor que ponían una mortaja a los muertos, agarró, lo dobló y lo colocó en otro lugar. A ver, leamos otra vez. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, la palabra keimai, guardados, bien colocados, ¿ya? Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos, otra vez, bien colocaditos. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. A ver, vea usted en internet cómo resucitó Jesús, los lienzos están botados, así están. He intentado buscar así dobladitos, he tenido que ponerlo en alguna forma. No, y están así. Y no, Jesús no resucitó así. Ahora, no sé qué pasó en la tumba, de verdad que no sé qué haya pasado, porque la Biblia no me dice más. Jesús tuvo todo el tiempo, hermanos, para doblar los lienzos, o cuando resucitó se quedó ahí de verdad, pero sí algo dobló, el sudario. Ahora, si no lo dobló él, tenían que ser los ángeles, pero Jesús es ordenado. En este tercer milenio, hermanos, tenemos que ordenar nuestras vidas. No podemos caminar desordenados. En este tercer milenio algo tiene que pasar para irnos a las bodas del Cordero. Tenemos que estar ordenados. El maestrasala, algo pasó para que cree un desorden en la iglesia, en estas bodas. Algo pasó. Entonces tengo que ordenar mi vida. Si hay algo que está mal, debo ordenarlo, porque si no lo ordeno es un problema. Jesús lo hizo. Alguna vez compartimos esto con más detalle. La palabra enrollar es entulizó, significa envuelto, ¿ya? Y la palabra sudario es toalla para limpiar el sudor o envolver la cara, ¿ya?, de un cadáver. Entonces, no lo botó, no los lienzos se sacó, o si pasó, como dicen, no lo botó ahí. No sé cómo despiertas tú de cama. Si preguntas, ¿cómo despiertas? Y si estás apurado, ¿cómo tu ropa está? ¿No? Jesús no. Son cositas tan pequeñas que hay en la Biblia que nos enseñan cómo debía ser nuestra vida, hermanos. Y en este tercer milenio andamos tan apurados que estamos desordenados. En nuestra asistencia a la iglesia, en nuestro compromiso en la familia, en todo andamos desordenados. Y es por eso que tiene que haber el vino nuevo.
El vino nuevo nos ordena en toda la situación. Enrollaron, lo envolvieron, yo me preguntaba. O Jesús no salió precipitado, no se resucitó y salió corriendo de la tumba, sino que dejó sus ropas sepulcrales dobladas con pulcritud. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, materialmente ordenamos nuestra casa, está muy bien, pero lo que Dios quiere es que ordenemos nuestras vidas hoy. Y hablo por mí, hablo por mi familia. Tenemos que ordenar muchas situaciones. ¿Cómo estamos andando? A veces tenemos vidas desordenadas. Y algo que puede afectar mucho a la iglesia es un desorden que existiera. No, Jesús nunca fue así. No caminó, no hizo las cosas que al resucitar corrió. ¿Ya? Ahora, la mortaja, el lienzo, quedó como si el cuerpo lo hubiera atravesado, y el sudario con la forma de la cabeza estaba enrollado aparte. Ahora, como les digo, hay dos posturas. Unos dicen que salió así y otros dicen que lo dejó Jesús. Jesús resucitó, pero cualquiera sea los dos aspectos que manejan los teólogos, lo cierto es que no dejó las cosas en desorden. Y Lucas 24:12 dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Pero Juan nos habla que estaban doblados y bien colocados. Hoy, en este último tiempo, hermanos, tenemos que ordenar nuestra vida. Si hay algo que nos falta, hay que ordenarla. Por eso la Santa Cena y el vino, porque el vino nos ordena la vida. Ahora, justo le hablaba de estas tres cosas, ¿no? Aquí me falta uno más, ¿ya? Dice la palabra blepo, es mirar superficialmente. Entonces, cuando Juan va corriendo, vio superficialmente, no vio adentro, no entró, vio y hizo un paneo general, ¿ya? Creo que aquí lo tengo, a ver, sí, aquí está, la última. Sí, ahí está. Entonces, la primera lo vio, cómo estaban ahí. Pero Pedro, que era más osado, porque Juan tuvo miedo, Pedro entró a ver lo que estaba sucediendo, entró a ver lo que estaba pasando y vio. Pero la palabra vio ahí es de se oreó, que significa discernir y observar. O sea, él examinó, hizo un examen, vio cómo estaba. Y era pues raro que esté ordenado, o sea, era algo que uno tenía que pensarlo. Después de que Pedro entra, Juan entra. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Y esa palabra es entendió, comprendió que Jesús había resucitado. El orden nos va a llevar a ver la gloria de Dios. El orden es algo que Dios quiere en nuestras vidas y tenemos que ordenarlo. Pero ¿qué tiene que ver eso con el vino? Vamos a seguir viendo. ¿Qué tiene que ver eso con el vino? A ver, vamos a ver algunas cosas muy interesantes que yo he aprendido. De verdad que he aprendido, y esto es, como le digo, como la punta de un ovillo que he encontrado, porque debe haber mucho más. ¿Qué dice? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. A ver, hagamos una pregunta con ustedes, trabajemos. Hagamos lo que hacemos, ¿no? Examinemos el texto. Si Jesús resucitó, ¿cómo resucitó? Con todo el espíritu de nuestro Señor Jesús. Porque dejó los lienzos. Ahora, cuando Él estaba en la cruz, ¿cómo estaba? Desnudo, totalmente. Entonces, cuando le pusieron los lienzos, ¿le habrán puesto ropa o directamente? Es una buena pregunta. Pero si lo estaban embalsamando, creo que ha sido los lienzos directamente en el cuerpo. Entonces, con el respeto debido a mi Señor, cuando resucitó, ¿cómo resucitó? Resucitó con ropas. ¿Quién le puso las ropas? Ya con anterioridad, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los ángeles que estuvieron ahí al lado, dice que sus rostros resplandecían como el sol. Tenían unas vestiduras de gloria. ¿Cómo resucitó Jesús? Las mujeres lo confunden con un hortelano, pero ¿cómo resucitó? Ahora, como le digo, con el respeto debido al Señor y todo lo que hablo, tenía que haber un cambio de naturaleza, tenía que haber algo nuevo, ropas nuevas. Por eso cuando nosotros resucitamos, porque nosotros hemos muerto con Cristo, ese es el bautizo, he muerto y he resucitado con nuevas vestiduras.
Y esas vestiduras son las que Apocalipsis me habla, va a ver el Señor en mi vida, con nuevas vestiduras. Y Jesús resucitó. ¿Quién lo vistió? El Padre. Algunos dicen, no, fueron a buscar a Jesús y encontraron a Cristo resucitado. Hacen un juego de palabras. Era Jesucristo, los dos para mí. Pero Él resucitó con ropa nueva que le dio el Padre. Una ropa que lo vistió. ¿Ya? Es una ropa, hermanos, que solamente Dios nos puede dar y resucitar con Él cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesús. Entonces resucitó con ropas nuevas. Ahora, esa debía ser nuestra característica en nosotros. Vayamos a entender. Quiero, por favor, con esto, ustedes vayan a ver esta cita. Lázaro, ¿cómo resucitó? Juan 11:44. Lo leeremos todos mientras yo refresco mi gargantita. 2, 3. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Jesús y Lázaro? Sigue atado. Sigue atado. Ese es el problema en algunos que hemos llegado a la iglesia. Hemos resucitado con Cristo, pero seguimos atados. Venimos con problemas todavía, vicios, algunas cosas que arrastramos. No quiere decir que el Señor no ha hecho la obra en nosotros. Por eso Jesús, ¿qué dijo de Lázaro? Desátenle. Las prédicas, hermanos, los compartimientos, las visitas nos desatan. El sudario Jesús lo dejó dobladito. En cambio Lázaro con sudario en su cara salió atado. Porque había que hacer un trato en su vida. Tenía vendado los lienzos en los oídos, en los ojos, en todos, para ver la gloria del Señor. Es la iglesia la que desata, ¿ya? Pero cuando nosotros resucitamos, hermanos, deberíamos ya aprender. Es que hoy día, a ver, en este tiempo, quiero ir siempre al vino nuevo, a lo que vamos a llegar. En este tiempo ya no puede ser, o sea, la Biblia dice, ¿hasta cuándo vamos a estar en los rudimentos? ¿Hasta cuándo voy a seguir orando para salir de un pecado que yo tengo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ir y decir, por favor, Joaquín, orámelo, este problema sigue en mi vida, años lo arrastro? ¿Hasta cuándo voy a venir a la iglesia que me desaten los sudarios y me saquen? ¿Hasta cuándo? Si tengo que seguir el principio de Jesús. Jesús sabía que una nueva naturaleza tú puedes ser vencedor y sacar todos los vicios y todas las cosas. Sí, la iglesia lo hace, pero en Cristo tú eres más que vencedor. Eso se llama ¿qué cosa? Eso se llama madurez, eso se llama crecer. Esa es la verdadera resurrección. Pero muchos de nosotros, incluyéndome yo, a veces todavía vivimos atados a cosas del pasado. Y venimos a la iglesia con el sudario en la cara. Y a veces ni la iglesia te saca, ni el pastor te saca, porque tal vez no tenemos la capacidad de ver, no sé. Y es por eso que no hay gozo en nuestras vidas, no podemos alabarle, porque hay cosas que nos atan, hay cosas que estamos amarrados. Y es difícil hacerlo. En Apocalipsis 3:5 la palabra dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Este tercer milenio, hermanos, si seguimos atados, puede estar comprometida nuestra reunión con Él. Muy comprometida. Y hoy tengo que ser un vencedor, o sea, tengo que ser un vencedor. No siempre voy a acudir, o sea, no estoy diciendo que es malo. La consejería pastoral es parte de la iglesia y un deber del pastor y los ministros de la iglesia, tiene que haber consejería. Porque eso ¿qué es? Desatar, es quitar vendas, es sacar sudarios para ver más claramente a Jesús, ser libres de muchas cosas. Pero no siempre todos, a veces venimos y decimos nuestros problemas. Y venimos atados, venimos envueltos en sudario, venimos agarrados de todo esto. Pero qué importante va a ser, hermanos, que un día tú mismo tomes tu victoria en Cristo Jesús. Y digas, ya no más esto, ya no se acabó. Ya no voy a ir donde el pastor, ya no voy a ir, no sé, pues entre nosotros nos ayudamos, pues entre desatame tú primero, no tú primero, sacame tú el sudario. Entre nosotros estamos así, ¿verdad? Ya ves, no, ya no, tú vas a estar libre. Y eso fue lo que Jesús quería hacer. Eso quería enseñarnos a nosotros. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Entonces ya es momento de vencer. Estamos en el tercer milenio. No puede ser que te falte el vino. ¿Por qué no tienes gozo? Es que la iglesia me trata mal, yo me siento... No, ya no, hermanos. Si el pastor te trata mal, un hermano te trata mal, pues déjalo. Tu gozo no viene del pastor, no viene del hermano. Tu gozo viene ¿de quién? Del Señor. ¿Se ha dado cuenta que este tercer milenio va a ser más exigente de Dios? No por tu mal, sino por tu bien, por mí mismo. O sea, ya no puedo estar bajo circunstancias de lo que me rodea y mis emociones estén bajo esa situación, ¿no? De que estoy mal porque me han hecho esto. Ahora es cierto, humanamente nos ponemos mal, pero es tiempo de que seas vencedor en Cristo Jesús y sepas pisar esas cosas y avanzar en las cosas del Señor. Van a haber muchos problemas, hermanos, eso es parte. En el tercero va a faltar el vino, en el tercer día va a pasar muchas cosas, pero ya es tiempo. Así como Jesús, ¿no? Sacó. No dijo, a ver, ángeles, sáquenme por favor. Y cuando llegó Pedro, ayúdame, Juan, sácame de sudar. No, lo dejó. Y esa debería ser una característica nueva en los cristianos que hemos nacido en Cristo. Pero creo que todavía algunos seguimos caminando atados, seguimos caminando con el sudario en la cara y con muchos problemas, y seguimos esperando que la iglesia nos ayude, que la iglesia nos ministre. Y le estoy diciendo, no está mal, eso es parte de la iglesia, tiene que ser el trabajo. Pero la Biblia dice, no, ya debiendo ser maestros, hay que todavía darles leche y hay que seguir con esto. No, ya no, dice. Entonces este tercer milenio que estamos viviendo, hermanos, que Dios nos ayude a ser más responsables, a crecer más en el Señor. Y lo hablo por mí, ¿no? Yo hablo a mi vida. Como le digo, muchos tenemos atados algunas cosas, orgullo, soberbia, no sé, dolores, no sé qué cosas. ¿Ya? Esta experiencia de la resurrección y mi contacto, mi relación con el resucitado hace que yo tenga victoria. Al vencedor se le da vestiduras blancas, como el papá le dio a Jesús, porque supe dejar en el nombre de Jesús, porque Él me resucitó, una atadura, un vicio, una depresión, una tristeza, un dolor. Pero a veces, como le dije, seguimos caminando con dolor. No olvidamos las cosas del pasado, algo que nos han hecho, algo que ha sucedido, sigue arraigado en nuestras vidas y se vuelve una atadura en nuestras vidas. Pero Jesús no, lo que hizo fue sacar ropas de dolor, de depresión, de tristeza, de amargura. Pero el Espíritu Santo, hermano, cuando venimos con Él en la resurrección, nos da una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar. Hubo una observación buena, ¿no? Los discipulados son una fortaleza, pero se convierte en una debilidad porque mucha gente no viene, dice. No, eso observó Leito. Pero es que no me preocupa. Debería preocuparle más bien a quién, a que no quiere venir a aprender. Claro, en cierto sentido a mí me preocupa, pero está abierto pues para la enseñanza. Nos hemos dado este tiempo para enseñar. ¿Por qué? Porque la enseñanza, ¿qué me está haciendo? Me está sacando las ataduras. Pero no solamente eso, me está enseñando a que yo me saque. Dígale, por favor, sácame. Ya no, Denis, por favor. Estoy aprendiendo en Cristo y en la presencia del Espíritu a ser victorioso en el Señor. Y cada día voy progresando y creciendo. Y por eso Romanos 13:14 dice, ya, al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Quítense enojos, griteríos, amarguras, quiten que no les corresponde. Ustedes sigan vestidos de eso, despójense de esas vestiduras y vístanse del Señor Jesús, ¿ya? Y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Este tercer milenio, que le hablo así un poco que el Señor me ha compartido, es que yo tengo que ser vencedor, tengo que salir, hermanos. Basta ya de recordar las cosas que me han amargado, las cosas que me han pasado. En Cristo tengo nueva vida, es mi vida. ¿Cuándo pasó eso? Al tercer día. Y en el tercer día, ¿qué hizo? Faltó vino. Cuando te falta vino, te falta gozo, tienes palabra, pero no sabes cómo expresarlo, porque se acuerda, perdón, lo que leímos en Santiago, estamos de gozo a pesar de las tribulaciones. Tengo gozo, hay algo que me hace caminar firme en el Señor, a pesar de todas las cosas que me pasan. Pero al tercer día faltó vino. Dios nos ayude, me ayude a mí en las prédicas, en mi asistencia a la iglesia, venir sin vino, hermano. Dios me ayude. Y en casa quiero seguir tratando mis pies con vino, o en mi soledad, qué sé yo, que la presencia de su Espíritu esté en mi vida. El vino es importante.
El número de la resurrección es el 3. ¿Ya? Es donde las cosas son transformadas. Ahora, aquí me falta cualquier cantidad de citas bíblicas. Como le dije, quedo un poco, como le digo, con el sabor de esto, ¿ya? Hay que digerir más, hay que comer más. Pero es un número de la transformación, porque en ese tercer día lo ordinario se convirtió en algo extraordinario, ¿ya? La palabra parece ordinaria, pero cuando tú la vives, te convierte en alguien extraordinario. Es que es cierto, cuando nosotros hemos escuchado, antes que hemos escuchado la palabra, no le dábamos crédito, pero cuando la palabra nos tocó, hermanos, nos transformó. Esa palabra sencilla, esa palabra que tal vez vino bien sencilla de un hombre, nos transformó, nos cambió. Entonces, ¿cuándo? En el tercer día. O sea, lo que le quiero decir hoy es que algo va a pasar este tercer milenio. Jesús sabe que falta vino, falta gozo, falta alegría, falta entrega. Entonces algo falta. Y la más grande, como le digo, el mejor, ¿cuál sería la palabra? Lo mejor que hicieron estos novios fue invitar a Jesús. En un último matrimonio que celebré vino una pareja y los ministré y trajeron sus invitaciones, ¿verdad? Y el hermano me dijo: pastor, me falta una invitación. ¿A quién le puedo dar? ¿Se le puedes dar a alguien? Sí, invitarle al Señor Jesucristo. Así dijeron. Y agarraron y pusieron: invitación, Señor Jesús. Aunque Él no es el invitado, es el dueño, pero qué lindo es que Él esté con nosotros. En la iglesia, hermanos, si falta vino, qué lindo que Él esté aquí, porque si Él está aquí, Él va a solucionar el problema. Y sé que a veces el ministerio o yo, cualquiera tal vez, nos estamos desgastando por servir al Señor, pero queremos que Él esté. Él es invitado, por eso voy al principio. Y todos nosotros debemos decir al reunirnos acá: Señor, que tu presencia esté. Y si falta el vino, aunque no le correspondía hacer eso al Señor, todavía no tenía que manifestarse. Él dijo: por ser el tercer día, este tercer milenio, es importante que haya ciertas cosas. Entonces Dios convirtió el agua en vino, pasó algo, ¿ya? Entonces cuando se llenaron las tinajas con agua, casi como 600 litros, algunos dicen 700 litros de agua, ¿ya? Cuando le dieron al maestrazal, al de ceremonias, que ya estaba un poco también tenso porque no había vino, no solo encontró vino, sino el mejor vino. Y dicen algunos que en ningún lugar le había probado un vino similar, ningún lugar. Y él dijo: ¿qué es esto? Es el mejor vino, ¿ya? Vamos a ver Juan 2, 7, 10. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Ahora eso es palabra. Pero la ley, hermanos, sin Jesús no sirve. La ley nos conduce a Jesús, pero una Biblia sin Jesús, una iglesia sin Jesús no te va a llevar nunca a la verdad ni a la alegría. Pero es importante. Ahora estas tinajas eran de rituales, ¿no? Ya Leo les enseñó acerca de eso, de lavarse los pies por la situación de entrar. Pero por más que te laves con jabón de lejía y hagas muchas cosas, si Cristo no viene con su sangre, no puede ser lavado. Entonces la ley, las ceremonias no te van a lavar, la iglesia no te va a salvar, solamente Cristo. Pero tenían que llenar con la palabra. ¿Y qué dice? Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrazal. Y se lo llevaron. Cuando el maestrazal probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes habían visto que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Al diablo es al revés, al diablo le gusta darte gozo para luego matarte. En cambio Jesús de tu tristeza lo convierte en gozo. Es distinto las cosas de Jesús. Pero el vino tenía que estar ahí al tercer día. Entonces en el tercer día ocurre un milagro. Este milenio, hermanos, va a ocurrir algo. Tengo hartas citas que no lo puse, la próxima voy a tener que ponerlos. Dice que en este último milenio el Señor va a levantar pastores, va a levantar ministros, por eso cuidemos lo que tenemos nosotros. Va a levantar gente comprometida. Ahora, ¿por qué va a levantar? Tal vez porque yo no quiero servirle al rey, tal vez porque estoy de vino. En este tercer milenio va a ocurrir milagros. Así como ver una iglesia que está así tambaleante, el vino nuevo va a ser derramado. Va a ser un día de resurrección. Un tercer día es donde se cambia lo ordinario en extraordinario.
Entonces, yo no sé, bueno, no es mi autoestima ni nada de esto, ¿no? Alguna vez le hablé de la autoestima. Yo era pues ordinario. Ya, no porque me faltaba la autoestima, pero era común. Nunca quise ser pastor, estaba ahí. Pero cuando conocí a Jesús, Él te puede cambiar del ordinario a lo extraordinario. Entonces, hermano, el domingo hemos hablado acerca de las bendiciones, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. O sea, hemos dicho, ¿no? Ya no tendríamos que decir Dios te bendiga, ¿se acuerda? ¿Qué tendríamos que decir? Hola, bendecido, porque tienes todo, ¿qué más te voy a bendecir si tienes toda la bendición espiritual? El domingo hablamos acerca de eso. Pero en esto que les estoy diciendo, hermanos, Dios va a transformar. O sea, tenemos que tener fe. No estoy hablando de lo que se llama un gobierno. Hay un gobierno que dice, ¿no?, que la iglesia se va a volver poderoso. Hay un sistema que está, Dante Gebel tiene ese sistema con otros como el que piensan, que dicen, ¿no?, que este tercer milenio la iglesia se va a hacer poderosa, va a ocupar cargos públicos, la iglesia no va a ser pobre, va a enriquecer y Jesús va a llegar. No estoy hablando de eso, pero lo que estoy diciendo es que Dios va a transformar muchas cosas y tienes que creerlo. La palabra prospera, lo hemos visto el domingo. La palabra te hace crecer, así como prospera tu alma, Él quiere que prosperes en todo. Y lo ordinario que tú tienes, si prospera tu espíritu, puede volverse en algo extraordinario. Tienes que creer en el Señor. Pero ahora no es por querer eso, sino porque yo busco primeramente el reino de Dios. Pero yo dije de mí, pero si tú te sientes ordinario y te falta el vino y tu matrimonio se va a destrozar y no sirve, si Jesús es el invitado, las cosas van a volver a su cauce, otra fuera la situación. Ahora, el agua es figura de la palabra. Es importante escuchar la palabra, pero la palabra sin Jesús no sirve, ya le dije. Por eso el pastor necesita hablar de Dios y pedir que su Espíritu Santo trabaje en ustedes. Y para decir, no es el pastor, es su Espíritu Santo el que trabaja, ¿ya? Porque la palabra no cae en saco roto, pero hace que te llenes de fe, ¿ya? Y tu vida se llene de gozo, porque el Espíritu Santo actúa. Eso se llama el vino nuevo, que estoy yendo poquito a poquito. Entonces, esas tinajas eran para lavar los pies, ¿ya? Era el rito que existía. Entonces a nosotros ahora también la palabra nos tiene que limpiar, tiene que haber cambios en nuestras vidas, ¿ya? Tiene que haber algo que nos transforme. Esa palabra tiene que hacerse rema, o sea, eso significa tiene que hacerse carne, ¿ya? Y así se va a convertir en un gozo verdadero. A ver, ya nos tenemos que ir. Oseas 6:1 dice, venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos está y viviremos delante de Él. Tal vez de verdad hemos pasado momentos duros, no sé, tal vez no te ha ido bien en muchas cosas, y no porque el Señor es culpable, ¿no?, sino porque nosotros decidimos mal. Pero dice la Biblia, volvé al Señor. Y si algo perdiste, si algo te arrebató, Él te devolverá, Él te curará. Si estás herida, Él te sanará. Y si tienes un problema, Él te vendará. Te dará vida y después de 2 días y en el tercer día, Él nos llevará otra vez a su gloria. Son tiempos de gloria que estamos viviendo. Estamos en el tercer milenio, a mitad de la semana. Ahora es otra cosa hablar del séptimo día. Como dije, no voy a hablar mucho. Pero las bodas de Canaán podía quedar en una gran vergüenza si no había vino, ¿ya? Y nosotros podíamos quedar en gran vergüenza si después de haber servido tanto tiempo al Señor, de ser pastor, de ser ministros, de ser líderes, por falta de vino nos quedemos este tiempo a la mitad. Si algo no está funcionando, si has comenzado bien, si has estado trabajando bien para el Señor, pero te falta el vino y te quiere dejar el enemigo en vergüenza, este tiempo, en este milenio, el Señor sigue vivo, va a seguir vivo siempre y su Espíritu Santo está con nosotros y quiere darnos este vino nuevo, un vino de su presencia. Y este vino, hermanos, va a hacer que nuestras vidas se transformen, cambien, cambien. Como le dije, puede ser que muchos estén perdidos, sin propósito en la vida, con problemas, atados, envueltos, derrotados.
Pero si el invitado es Jesús, si le oramos a Él, ese tercer día algo extraordinario va a ocurrir. Si el pastor es el problema, algo va a hacer Dios para cambiar todo. Si tú estás con problemas, algo va a hacer Dios para cambiar. Hoy tengo que confiar en Dios con todo mi corazón. Ahora, esto lo voy a dejar para la próxima, ¿ya? Esto del vino. Porque de verdad es un milagro. Vamos a hablarlo científicamente de esto. Porque para que el vino sea bueno, ¿qué tiene que pasar? Todo un tiempo de proceso. Pero para Dios no hay tiempo. Pues para Dios un día es 1000 años, 1000 años para un día. Y a veces uno dice, no, ¿cuándo cambiará este? Y no sabes que Dios lo puede cambiar en un momento si estamos en el tercer milenio. Así como el vino nuevo, ¿ya? Y le voy a adelantar un poquito la próxima clase lo que vamos a hablar, ¿ya? Al tercer día se hicieron las bodas de Caná, ¿ya? Y les dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, ¿no ve? Y Oseas dice, nos dará vida. Y dice la Biblia que el mejor vino es para el final, para nosotros. Y Hechos dice, aquí voy a acabar. Esta es la Reina Valera actualizada. Pero otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. ¿Ya? Y ya le voy detallando lo que queremos pensar. Dios nos permite, hermanos, orar para recibir esta llenura del Espíritu Santo, para que cambien las cosas. Tenemos que cambiar. 5 minutos para preguntas y luego oramos. O yo pregunto. Comentarios. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿No hay preguntas?